Mildred Yepes, de la Red Nacional de Centros de Atención Integral y Casas de Acogida a Víctimas de Violencia hacia las Mujeres, Niños, Niñas y Adolescentes. Buenas tardes, honorables asambleístas, señoritas presidentas y vicepresidenta de esta honorable asamblea. Un cordial saludo de parte de la red de centros de atención y de casas de acogida, que venimos trabajando con la problemática de mujeres, niños y adolescentes que han sufrido violencia sexual, violencia física y psicológica. Y por eso estamos aquí ante ustedes, para llegar a su sensibilidad y a su plena conciencia por 3 puntos fundamentales que se encuentran en el borrador del actual COIP que se quiere o se pretende aprobar sin consideración de estos puntos. El primero, en el nuevo Código Integral Penal, en el libro primero, la infracción penal, específicamente en lo que se refiere a los derechos de libertad, segunda sección, sobre los delitos contra la integridad personal, el párrafo primero se titula Delitos de violencia intrafamiliar. Consideramos que la utilización de este tipo penal no corresponde al verdadero reconocimiento de una violencia específica y sistemática que sufren las mujeres, por lo que sus derechos son vulnerados constantemente, derechos que son consagrados y de los cuales nuestro Estado ha ratificado esto a través de los diferentes convenios internacionales, como lo es la Convención de Belém do Pará, nuestra norma suprema, artículo 35, el artículo 66, numeral 3, literal B, también específicamente consagra la protección que se le debe dar a las mujeres que sufren este tipo de violencia. Pero sin embargo, no se lo ha considerado así. Además, la realidad que nosotros, como centros de atención y casas de acogida, que mensualmente tenemos un aproximado entre 80 a 120 casos que atendemos y vemos constantemente cómo la mujer es violentada por su pareja y sin embargo las herramientas para poder restituir este derecho todavía no son suficientes y peor aún que se quiere desconocer, dejándolo simplemente como violencia intrafamiliar, por lo que nosotros como centros de protección y casas de acogida proponemos que se diga violencia contra la mujer y violencia intrafamiliar. Asimismo, existe una exclusión que es lo referente a la violencia patrimonial. Esta violencia patrimonial, es un hecho que muchas veces pasa invisibilizada y frecuentemente lo viven las mujeres. La no tipificación no significa que esta violencia no existe, está subyacente, sino que no es reconocida como tal, pero su existencia es evidenciada también por las estadísticas a través de la investigación que hizo el INEC en el 2011. De estos casos tenemos muchísimos y no se quiere plasmar en la nueva normativa. Tenemos un sinfín de situaciones en las cuales muchas de nuestras usuarias, aparte de la violencia que han sufrido por ser mujeres, por parte de sus parejas, han sufrido esta violencia patrimonial, cuando sus parejas les han destruido sus bienes,
les han quemado sus viviendas, específicamente un caso que tuvimos en Guayaquil, y un caso específico que conmovió a nuestras instituciones, el de una mujer que, aparte de tener una enfermedad como lo que es portar VIH, fue denunciada por su pareja. Y este hombre, no contento con esto, con el poco esfuerzo, digo yo, que esta mujer hacía para recordarle que no la maltrate, tuvo que ir a pedir un préstamo para poder poner su propio negocio. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Este hombre lo que hizo fue destruirle todos sus bienes, dejarla en la nada. Y luego, cuando ella quiso reclamar, este hombre le dijo: te lo buscaste, tú lo provocaste. Un sinnúmero de situaciones vivimos dentro de nuestras situaciones y no se le presta la atención a lo que es violencia patrimonial. Y entiéndase esta, como el conjunto de bienes, muebles e inmuebles del núcleo familiar, y se refiere a cualquier acto u omisión que afecte la supervivencia de la víctima, en tanto un perjuicio a su patrimonio se manifieste en un contexto de violencia contra las mujeres, con la transformación, la sustracción, la destrucción, la retención o la distracción de objetos, documentos personales, bienes, valores, derechos patrimoniales o recursos económicos para satisfacer las necesidades o cumplir actividades cotidianas. Y por último, algo que realmente es espeluznante para nosotros, que se ha quitado, es el asunto de la irrelevancia del consentimiento en casos de abuso sexual con respecto a víctimas de violencia sexual cuando se trata de menores de 18 años. Nuestro actual Código Penal, en el artículo 528.17, establece la irrelevancia del consentimiento de la víctima menor de edad en los delitos sexuales. El consentimiento dado por la víctima menor de 18 años de edad será irrelevante. Pero en el actual artículo que se pretende aprobar, 175, numeral 5, sobre las disposiciones comunes a los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, se establece que en los delitos sexuales el consentimiento dado por la víctima de menor de 14 años es irrelevante. ¿Qué pasa con aquellas víctimas de violencia sexual después de los 14 años, de 14 a 17 años? ¿Qué sucede? Esto representa y representaría un grave peligro de querer evadir la responsabilidad que tienen muchísimos agresores sexuales. Y es lo que constantes vemos en los juzgados penales y en los tribunales penales, cuando el abogado de un agresor sexual dice: es que ella quiso, ella lo consintió, ella lo provocó. Y nosotros decimos sí, pero nuestra actual normativa penal establece la irrelevancia del consentimiento en casos de abuso sexual cuando son menores de 18 años. Por eso todavía hemos podido lograr reparar ciertas situaciones violentadas en estos menores de edad que han sufrido violencia sexual. Pero si aún así tenemos problemas porque aluden el consentimiento de una víctima menor de edad, ¿qué será ahora, señores asambleístas, si se aprueba dentro de las disposiciones comunes del artículo 175, numeral 5, la irrelevancia del consentimiento en víctimas solo de 14 años? Esto obviamente atentaría contra el principio del interés superior del niño y niña y el adolescente, estipulado en el artículo 44 de nuestra norma suprema, en el artículo 11 del Código Orgánico de Niñez y la Adolescencia, y atentaría contra sus derechos de protección establecido en el artículo 50 del Código Orgánico de Niñez y la Adolescencia, y atentaría
contra los convenios internacionales que el país ha suscrito. Yo, en representación de los centros de atención y casas de acogida, antes de retirarme, quisiera que ustedes, antes de decidirlo, lo mediten. Porque si esto pasa, si estas disposiciones pasan, vamos a permitir la impunidad. Segura de que ustedes contarán con la sensibilidad que estos grupos de atención prioritaria merecen, tal como lo establece nuestra norma suprema y los tratados internacionales, como es la Convención de Belém do Pará.